Todos hemos escuchado que estos discos son obras maestras, que hay que respetarlos, que si no te gustan, no entiendes de rock. Hoy te traemos 15 discos de rock que todos dicen que son geniales, pero no tanto. Álbumes que están en todas las listas, en todos los rankings y en todas las conversaciones de expertos, pero ¿y si no son tan intocables como dicen? Hoy vamos a meternos en terreno peligroso, sin odio, sin poses, solo con oídos abiertos y criterio propio. Prepárate porque más de uno te va a sorprender, y quizá hasta te haga replantear tus favoritos. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, 1967. Este disco fue un terremoto cultural, un experimento sonoro que rompió con la idea de lo que un álbum podía ser. La banda se escondió detrás de personajes ficticios y creó un universo psicodélico que fascinó al mundo entero. El uso del estudio como instrumento fue revolucionario y marcó a toda una generación. No era solo música, era una experiencia completa que nadie había visto antes. Por eso se volvió sagrado casi de inmediato. Pero más allá de su impacto histórico, muchas canciones no resisten el mismo amor con el paso del tiempo. Hay momentos que se sienten más como curiosidad que como genialidad. Algunas piezas envejecieron mal y hoy suenan más a experimento que a emoción real. El concepto es más fuerte que varias de sus melodías, y eso, aunque no se diga, pesa. El álbum se convirtió en intocable porque simboliza la libertad creativa de los 60. Representa el momento en que el rock se volvió arte a los ojos de la academia, pero también es un disco irregular, con altibajos claros. No todo es brillante, no todo es inolvidable. La leyenda a veces tapa la realidad. Es genial, sí, pero no es perfecto. Y reconocer eso no le quita valor. Al contrario, lo vuelve más humano. Es un monumento histórico, no necesariamente el mejor disco para escuchar de principio a fin hoy. La nostalgia lo sostiene tanto como la música, y eso también hay que decirlo. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, 1973. Este álbum es una obra de ingeniería sonora, un viaje cuidadosamente construido sobre la mente humana. Los sonidos, los relojes, las voces, todo está calculado para crear atmósfera. La banda logró algo que pocas consiguen: que el disco se sienta como una sola pieza continua. Fue un éxito brutal porque conectó con la ansiedad y el vacío de la época. La gente se reconocía en esas letras, pero esa perfección técnica también lo hace frío para muchos. Hay quien lo admira más de lo que lo disfruta. Es un disco que se respeta, pero no siempre se ama. A veces parece más un museo que un desahogo emocional. La emoción está controlada, medida, casi esterilizada. Se convirtió en mito por su permanencia en listas y por su producción impecable. Pero no tiene la crudeza ni el riesgo de otros trabajos de la banda. Es cómodo, seguro, elegante. No incomoda tanto como debería para hablar de locura y alienación. Y eso le resta filo. Es grandioso, sin duda, pero también es el Floyd más accesible y menos peligroso. La gente lo eleva porque es fácil de escuchar y de recomendar. No porque sea el más valiente, y ahí está la diferencia entre obra maestra y obra popular. Led Zeppelin IV. Led Zeppelin, 1971. Este disco es fuerza bruta envuelta en misticismo, un monumento de riffs que definieron lo que el rock debía sonar en los 70. Led Zeppelin estaba en su punto más seguro, más dominante, más consciente de su poder. Aquí mezclaron folk, blues y hard rock sin pedir permiso, como si el mundo ya les perteneciera. Cada canción parece escrita para sonar eterna. Es un álbum que no duda, que avanza con paso firme. Un disco que impone respeto desde el primer acorde. La fama de Stairway to Heaven terminó por eclipsar casi todo lo demás. El problema no es la canción, sino la sombra que proyecta sobre el resto del álbum. Muchas personas recuerdan el mito, pero no el recorrido completo. Hay temas que funcionan solo como tránsito, no como destino.
momentos que no alcanzan la misma intensidad emocional. El álbum se sostiene más por sus cumbres que por su constancia. La producción es sólida, incluso poderosa, pero también irregular. A ratos suena como una jam capturada en cinta más que como una obra completamente esculpida. Esa espontaneidad tiene encanto, pero también revela costuras. No todo está pulido, ni todo debía quedarse. Hay ideas que se repiten, pasajes que se alargan más de lo necesario. El aura legendaria disimula esas grietas. Led Zeppelin IV es un clásico indiscutible, pero no es el retrato más completo de la banda. Es el disco más famoso, no el más profundo. La historia lo colocó en un pedestal que a veces confunde impacto con perfección. Exile on Main St. The Rolling Stones, 1972. Este álbum suena a sudor, drogas y noches interminables. Es caos convertido en sonido, una banda tocando al borde del colapso. Los Stones se sumergieron en el blues, el soul y el gospel con una crudeza que parecía accidental. Pero no lo era. Todo suena sucio, vivo, humano. No hay glamour. Hay desorden. Esa sensación de sótano mal iluminado es parte de su encanto, pero ese mismo caos también lo vuelve un disco difícil. Es largo, denso y no siempre claro. Muchas canciones se pierden en la mezcla, se diluyen sin dejar huella. No todas tienen identidad propia. El desorden que se celebra como virtud también actúa como obstáculo. Escucharlo completo exige paciencia y disposición. Su estatus legendario no fue inmediato. Creció con los años, con la reevaluación crítica. La prensa lo elevó hasta convertirlo en obra obligatoria. Eso generó una relación extraña con el público. Muchos lo respetan más de lo que lo disfrutan. Se admira por consenso, no siempre por conexión emocional. Exile on Main St. es honesto, visceral y auténtico, pero también irregular. No es perfecto ni pretende serlo. Su grandeza está en el espíritu, no en la precisión. La leyenda terminó agrandándolo más de lo que el disco por sí solo sostiene, y aún así sigue siendo fascinante. London Calling, The Clash, 1979. Este disco es ambición en estado puro. The Clash quiso que el punk dejara de ser un callejón estrecho y se volviera un mapa completo. Mezclaron reggae, ska, rockabilly y política con una urgencia real. Sonaba como una banda que tenía algo importante que decir. Hablaba de crisis, juventud y ciudades al borde del colapso. Era un manifiesto disfrazado de álbum doble. El problema aparece en la extensión. No todo el material tiene la misma fuerza. Hay canciones que no empujan, que frenan el ritmo. El disco pierde foco en ciertos tramos. La energía se dispersa. La intención es clara. Pero la ejecución no siempre mantiene el impacto. En varios momentos el mensaje pesa más que la música. Se nota cuando la canción funciona más como discurso que como experiencia sonora. No es falta de talento, es exceso de ideas. La urgencia política a veces deja poco espacio para la sutileza musical. Y eso se siente. London Calling es un gran disco sin duda, pero no es intocable. Su importancia histórica lo eleva más que su consistencia. Es más influyente que impecable. Y aceptar eso no lo debilita, lo vuelve humano. Revolver, The Beatles, 1966. Este álbum marca el momento exacto en que los Beatles dejan de ser solo una banda pop. Aquí comienza la exploración, el riesgo, el laboratorio creativo. Cada canción abre una puerta distinta, técnicas nuevas, sonidos inéditos, ideas que nadie estaba probando. Revolver cambió el lenguaje del rock, por eso se le venera tanto. Sin embargo, no todas las canciones impactan igual. Algunas ideas brillan más por concepto que por emoción. Hay temas que se sienten incompletos, en proceso. La experimentación a veces pesa más que la conexión emocional. No todo envejece con la misma fuerza. Es un disco de búsqueda, no de llegada.
y eso se percibe en su irregularidad. Se idolatra mucho por lo que representa, no siempre por lo que provoca al escucharlo completo. Su valor es histórico más que visceral. Eso no lo invalida, pero lo matiza. Revolver es esencial para entender la evolución del rock. Su grandeza está en la ruptura, no en la perfección. Es un punto de inflexión, no un cierre redondo. Y ahí reside su verdadero mérito. Nevermind, Nirvana. 1991. Este disco explotó como una bomba en la cultura popular. De pronto, lo incómodo, lo roto y lo feo estaban en el centro del mundo. Nirvana convirtió la angustia en algo masivo. Sonaba honesto, directo, sin poses. La juventud se reconoció en ese grito. Nadie estaba diciendo eso tan fuerte, pero la producción contradice parte de su espíritu. Es demasiado limpia, demasiado controlada. La rabia está ahí, pero domesticada. La industria supo cómo hacerlo digerible. Eso le resta parte de su crudeza original. Varias canciones siguen siendo himnos indiscutibles, otras no envejecieron igual. El impacto cultural fue mayor que la profundidad del álbum como conjunto. El momento histórico infló su tamaño. El contexto fue clave. Nevermind es crucial, pero no definitivo. Es más símbolo que obra perfecta. Cambió el rumbo del rock, aunque no sea el mejor ejemplo de su propio movimiento. La historia también escribe con exageraciones. The Rise and Fall of Ziggy Stardust, David Bowie, 1972. Este álbum es teatro convertido en música. Bowie creó un personaje, un universo y una narrativa completa. Ziggy Stardust no era solo sonido, era imagen, provocación y concepto. Nadie se veía ni sonaba así. Fue un golpe cultural inmediato. El rock se volvió espectáculo total. Pero cuando se despeja el humo del concepto, algunas canciones son más simples de lo que se recuerda. No todas sostienen el peso del mito. El personaje es más grande que varias composiciones. La narrativa domina a la música. La estética terminó eclipsando el contenido sonoro. Muchas veces se recuerda la idea más que las melodías. La ejecución es irregular, aunque la visión sea brillante. Eso rara vez se señala. Ziggy Stardust es inolvidable como concepto. Como álbum completo es discutible. La grieta está ahí, aunque el mito intente ocultarla. Are You Experienced? Get your mind together. Jimi Hendrix, 1967. Este disco fue una descarga eléctrica sin precedentes. Hendrix cambió las reglas con su guitarra. Sonaba como alguien del futuro tocando en el presente. Actitud, técnica y sonido nunca habían coincidido así. But first, are you... El rock quedó obligado a evolucionar, pero no todo el álbum mantiene esa intensidad. Hay canciones que se sienten de transición. El virtuosismo a veces tapa la composición. No todas las ideas están igual de desarrolladas. Have you ever been experienced? El disco es más importante por su impacto que por su coherencia. Hendrix como figura es más grande que el conjunto del álbum. Eso se percibe al escucharlo completo. Es legendario, sí, pero no impecable. La historia lo blindó frente a la crítica, y aún así su influencia es incuestionable. So, are you experienced? Pet Sounds, The Beach Boys, 1966. Pet Sounds es un disco construido desde la fragilidad, desde la duda, desde una sensibilidad que en su época parecía casi un error. No habla de fiesta ni de juventud despreocupada, habla de miedo, de soledad, de no saber encajar. Brian Wilson convirtió el pop en confesión emocional, y eso fue revolucionario. De repente la música bonita también podía doler, y eso descolocó a muchos oyentes.
La producción es milimétrica, obsesiva, llena de capas, arreglos imposibles y detalles escondidos. Cada canción es un pequeño mundo sonoro, cuidadosamente diseñado. Pero esa perfección también crea distancia. No es un disco que abrace, es un disco que observa. No te empuja, te invita, y no todos quieren entrar. Su ritmo es introspectivo, casi contemplativo, y eso va contra el instinto de quien busca energía inmediata. No hay explosiones, hay suspiros, no hay gritos, hay pensamientos. Para muchos es lento, para otros es profundo, y ahí está la división. La genialidad de Pet Sounds no es obvia, es sutil. Y la sutileza no siempre seduce. Se convirtió en obra maestra más por influencia que por impacto popular. Los músicos lo veneran, la crítica lo canonizó, pero el público nunca lo abrazó del todo. Es un disco respetado más que amado. Hermoso, sí, pero exigente. Rumors, Fleetwood Mac, 1977. Rumors es un disco construido sobre ruinas emocionales reales, sobre relaciones rotas que todavía sangraban en el estudio. Cada canción es una conversación incómoda puesta en melodía. Por eso conecta tan fácil, porque no finge, porque duele. Y porque suena hermoso mientras duele. Esa mezcla es su magia. Todo está diseñado para ser perfecto, para sonar limpio, para encajar. Las armonías son suaves, los coros impecables, las estructuras claras. No hay esquinas, no hay asperezas. Y eso lo hace accesible. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede quedarse. Es pop de alta calidad, sin dudas, pero esa misma perfección le quita riesgo. No hay caos, no hay peligro, no hay momentos que incomoden. Todo fluye demasiado bien. Todo está en su lugar. Y cuando todo está en su lugar, nada sorprende. Es emocional, sí, pero no desafiante. Es honesto, pero no disruptivo. Con los años se nota más. Sí. Sigue siendo agradable, sigue siendo efectivo, pero no crece. No se vuelve más profundo, se queda donde está. Es un disco que acompaña, no que transforma. Y eso no es un defecto, pero sí un límite. Es hermoso, pero seguro. Y eso se siente. Highway 61 Revisited. Bob Dylan, 1965. Este disco fue una bomba en el mundo del folk. Dylan se electrificó y con eso rompió una tradición entera. Los puristas se escandalizaron, los jóvenes se emocionaron. Las letras eran ácidas, irónicas, crueles, inteligentes. De repente el rock también podía pensar, y eso cambió todo. Cada canción es un desfile de personajes, situaciones absurdas, críticas sociales disfrazadas de poesía. Dylan no cantaba, narraba, no seducía, provocaba. Y eso era nuevo. Highway 61 no buscaba gustar, buscaba decir, y dijo mucho, por eso es tan importante. Pero musicalmente es sencillo, los patrones se repiten, las estructuras no varían demasiado, la banda acompaña, no lidera. La fuerza está en las palabras, no en los sonidos, y eso se nota. Si quitas la letra, queda poco. Es un disco de ideas, no de sensaciones, por eso es más respetado que disfrutado. Es un hito histórico, no siempre un placer auditivo. Se estudia más de lo que se escucha, se cita más de lo que se pone. Es clave para entender el rock, pero no siempre para sentirlo, y esa diferencia importa. Who's Next? The Who, 1971. Who's Next es un disco de músculo, de volumen, de juventud desbordada. Arranca con fuerza, con himnos que parecen hechos para estadios. La banda suena enorme, segura, imparable. Hay energía, hay urgencia, hay electricidad. Y eso impacta desde el primer segundo. Los sintetizadores se mezclan con guitarras gigantes. La batería golpea como un martillo. La voz de Daltrey ruge.
Es un sonido que empuja, que avanza, que no pide permiso. Por eso se recuerda tanto, por eso se siente tan grande. Es un disco que se impone, pero no todo está al mismo nivel. Hay temas que pasan sin dejar huella. El inicio es demoledor, el resto se diluye. La memoria colectiva lo resume en 2 o 3 canciones. Y eso es revelador. No se recuerda el viaje, se recuerdan los picos. El mito lo hizo uniforme, pero el disco no lo es. Es poderoso, sí, pero irregular. Es grande, pero no redondo. La nostalgia lo editó. La historia lo pulió, y cuando lo escuchas completo, se nota. Sigue siendo fuerte, pero no perfecto. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. 1987. Este disco llegó como una patada en la puerta. Sucio, agresivo, descontrolado, real. Mientras todo sonaba plástico, Guns N' Roses sonaba peligroso. Había calle, había exceso, había rabia. Y eso se sintió auténtico. La gente lo creyó. Y por eso explotó. Las canciones huelen a alcohol, a sudor, a caos. No hay pose elegante. Hay desorden. No hay corrección política. Hay impulsos. Era rock sin filtro. Y eso se agradecía. Era crudo, era directo, era honesto, y en los 80 eso era raro. Pero también se repite, la fórmula se estira, la actitud pesa más que la composición. No todo tiene el mismo impacto. Hay momentos que parecen variaciones de lo mismo. Y eso, con el tiempo, se nota. La energía sostiene, pero no siempre sorprende. Es un debut brutal, sí, pero no una obra perfecta. Es más imagen que evolución, más fuerza que profundidad. La nostalgia lo engrandece, la memoria lo exagera. The Velvet Underground and Nico, 1967. Este disco es incomodidad hecha arte. No busca gustar, busca perturbar. Habla de drogas, de sexo, de vacío, de marginalidad. Lo hace sin romanticismo, sin maquillaje. Es frío, directo, casi clínico. Y eso, en los 60, era una provocación. Musicalmente es repetitivo, minimalista, distante. No hay ganchos fáciles, no hay calidez. Hay insistencia, hay tensión, hay ruido. A muchos les parece aburrido, a otros les parece hipnótico. No es un disco que abrace, es un disco que observa desde lejos. Su importancia es más intelectual que emocional. Se admira, se respeta, se estudia, pero no siempre se disfruta. No fue popular, no fue masivo, no fue querido. Fue influyente. Y eso es diferente. Conquistó músicos, no multitudes. Se volvió legendario por lo que permitió, no por lo que vendió. Abrió puertas, rompió moldes, incomodó. Es un disco clave pero no amable, importante pero no placentero, y eso casi nunca se dice. Estos discos son grandes, sí. Son históricos, sí. Son influyentes, sin duda. Pero no son intocables, no son perfectos, no son dioses. El rock también se puede cuestionar, también se puede mirar sin miedo. Y ahí es donde se vuelve más interesante. Si te gustó este viaje sin filtros por los mitos del rock, síguenos, dale like y quédate, porque aquí no veneramos estatuas, contamos la historia como realmente fue. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal.